Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 3. Estamos en el estudio del libro de los Hechos. Vamos ya por el capítulo 3. El Señor ha sido bondadoso y nos ha permitido transitar por este hermoso libro. Hoy vamos a estar viendo los versículos 19 al 21. Hechos 3, 19 al 21. He titulado la exposición del día de hoy, la restauración de todas las cosas. Leamos, antes de comenzar, leamos para recordar un poco lo que hemos estado hablando. Podemos leer del versículo 14 al 21. Hechos 3, 14 al 21. Recordemos nada más que todo esto viene, ¿verdad?, desde la sanidad del cojo de nacimiento, ¿verdad? Vea todo lo que el Señor nos ha enseñado como iglesia a partir de esa sanidad que se nos relata en el capítulo 3. Recordemos, ¿verdad?, que estaba este cojo de nacimiento sentado a la puerta que se llama la hermosa, esa puerta del templo. Él esperaba recibir algo, ¿verdad? Era puesto ahí todos los días, ¿verdad?, por gente que lo llevaban. Él no podía llegar hasta ahí por él mismo. Era puesto en ese lugar y él lo que pedía era limosna. Entonces, eso es importante que lo estemos recordando para que entendamos el contexto de lo que hemos venido hablando. Y vamos a seguir hablando de esta hermosa sanidad, porque en el capítulo 4 también todavía vamos a estar viendo las consecuencias de esta predicación del apóstol Pedro a partir de la sanidad que se hace con el hombre cojo. Recordemos que este hombre fue sanado en el nombre del Señor Jesús. Este hombre que tenía sus piernas atrofiadas, ¿verdad?, de un pronto a otro es tomado de la mano y salta, ¿verdad? Ya se puede poner en pie, entra al templo saltando, corriendo, alabando al Señor, con unas piernas que nunca habían sido, ¿verdad?, nunca le habían servido para caminar. Y ese es un milagro impresionante. O sea, el Señor restauró totalmente su cuerpo, a punto que él podía saltar. Entonces él está ahí, ¿verdad?, de la emoción, está, ¿verdad?, contento, agarrado de los apóstoles, y están ellos predicando la palabra del Señor. Veamos lo que dice a partir del versículo 14, donde Pedro está expresándoles el evangelio a la multitud que se llegó ahí al ver la sanidad de este cojo. Dice el versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Recuerden la confrontación con el pecado que ellos hacen a esta multitud. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Nos detuvimos un momento, recuerdan, ¿verdad?, para ver este llamado a arrepentirse y a convertirse, que era importantísimo entender a qué los está llamando el apóstol. ¿Qué significa que él les diga, después de que le dijo: mire, ustedes mataron al autor de la vida? Ustedes, cuando Pilato quería soltar a Cristo, ustedes se la pusieron difícil y escogieron a un criminal en vez de a él. Pero les dice arrepentidos y convertidos. Y recuerdan, ¿verdad?, todo lo que vimos a partir de eso. Y también les dice algo, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Si usted no ha estado con nosotros, le invito a que busque
esa exposición, porque es importante que vaya teniendo claro todo esto. Entonces recordemos también la importancia de que pudieran ser borrados esos pecados. ¿Qué significaba todo eso? Todo eso lo expusimos la semana pasada. Pero viene un pedacito más que hay que agregarle, que está ahí en la predicación de Pedro y que ha sido muy mal entendido en nuestros días. Ha causado gran polémica. Hay, sin mentirles, libros escritos sobre esta porción donde habla y dice, a quien por sí, dice, y para que él envíe. Los llama, dice en el 19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe, dice el versículo 20, a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Por qué les digo que ha habido gran polémica? Porque muchos entienden distinto qué significa esta restauración de todas las cosas. Y yo siento, mis hermanos, que el centrarse tanto en algo les ha hecho perder la belleza de la oferta del evangelio que está haciendo aquí el apóstol Pedro. Como Pedro le está diciendo, mire, sí es cierto, ustedes mataron al autor de la vida, pero hay perdón en el Señor. Hay perdón. Recuerden que la presentación del evangelio requiere que se confronte con el pecado a la persona, y ellos lo hicieron así. Ellos confrontaron con su pecado a ellos, no se las suavizaron, les pusieron exactamente lo que ellos habían hecho, habían matado al autor de la vida, pero hay perdón en el Señor. Conviértanse, arrepiéntanse, le está diciendo Pedro, y van a venir tiempos de refrigerio. Sus pecados van a ser borrados. Muchos han entendido que esos tiempos de refrigerio son algo futuro. No lo ven como una bendición inmediata que viene en la vida del cristiano, donde puede, a pesar de las circunstancias que estén en esta tierra, tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa oferta que el Señor mismo Jesús, que el mismo Señor Jesús le hizo en las predicaciones, Él decía, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A pesar de que el Señor les había advertido a sus oyentes de que en el mundo tendrían aflicción, pero Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Ya hemos visto cómo el apóstol Pablo empezó a predicar el evangelio a la multitud que se reunió en el pórtico de Salomón, asombrados, como les dije, de haber presenciado la sanidad del cojo de nacimiento y ahora verlo caminando, saltando y alabando a Dios. El apóstol también les hizo ver que la sanidad del hombre cojo fue posible por la fe en el nombre de Jesús y por la fe que viene por medio de Jesús, ¿verdad? Como lo habíamos visto en la Biblia de las Américas. Y que esa sanidad tuvo lugar porque Cristo, el siervo de Dios, del que habla el profeta Isaías, había sufrido como estaba profetizado. Recuerden cómo se presentaba a Jesús como el siervo, ¿verdad? El siervo, ese que había sufrido, ese por cuya llaga fuimos nosotros curados. Estudiamos también cómo Pedro confrontó a la multitud. Básicamente, los cargos eran los siguientes, recuérdenlos: entregaron y negaron al santo y al justo delante de Pilato, cuando éste había decidido ponerlo en libertad. Segundo cargo, pidieron que se les diera un homicida. Y el tercer cargo, ustedes mataron al autor de la vida. Esos fueron los tres pecados que Pedro les achacó a ellos. Luego los llama a arrepentirse y a convertirse, dándoles la esperanza de que en él hay perdón. Pedro les dijo que él sabía que habían actuado por ignorancia. Este es un dato bien interesante. Vea que les dice, yo sé que ustedes actuaron por ignorancia, al igual que sus gobernantes. Pero eso no era una excusa. A pesar de que actuaron por ignorancia, eso no los excusaba del pecado tan terrible que habían cometido. Seguían siendo culpables de dar muerte a Jesús, pero Él les dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenían que admitir la culpa de sus pecados y volverse a Cristo. Que sus pecados fueran borrados significa que quedaban completamente absueltos, borrados del registro, que ya no se acordarían más de las ofensas que habían cometido. Así de grande es la gracia de Dios. El Señor no se acuerda de las ofensas. Cristo recibió completamente el castigo que correspondía a nuestro pecado. Cayó sobre Él.
Esto nos da una idea de la magnitud de la gracia de Dios. Hoy en la mañana nuestro hermano David exponía, ¿verdad? Recordábamos la parábola de los dos deudores. Esa magnitud de la deuda impagable que teníamos, el Señor la pagó. Si nuestros pecados no hubieran sido borrados, aún seríamos responsables de todos ellos ante Dios, quien precisamente odia el pecado. La gracia de Dios que se nos muestra en la persona y en la obra de Cristo es definitivamente asombrosa, pero también nos manifiesta la difícil situación que está viviendo el pecador que no ha recibido esa gracia. ¿Por qué es difícil? Porque si él está lejos, todavía continúa siendo responsable de sus pecados, los cuales no han sido borrados, por lo cual será justamente condenado, ya que es una cuenta que no va a poder pagar. El llamado a arrepentirse hecho por el apóstol estaba acompañado de una hermosa afirmación, que de la presencia del Señor vendrían tiempos de refrigerio, tiempos de refresco, tiempos de descanso. Cuando nos arrepentimos y nuestros pecados han sido perdonados por Dios, podemos disfrutar de una verdadera y refrescante tranquilidad en el espíritu, a diferencia del caos y de la confusión en la que vivimos antes de ser convertidos. ¿Qué es lo que dice Pablo en Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que usted no la puede explicar. Es una paz que, a pesar del momento que usted está viviendo, el Señor le va a dar esa paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es en Cristo Jesús. Cuando un pecador ha sido aceptado como hijo de Dios, cuando ha sido abrazado por el Señor y es parte de la familia, esa paz viene a esta persona. Eso no es una promesa futura, eso pasa hoy en día. No tenemos que esperar acontecimientos futuros para que vengan esos tiempos de refrigerio a nuestra vida. La naturaleza pecaminosa es tal que debe morir, y una nueva naturaleza dispuesta hacia la gloria de Dios la reemplaza. Y en ella podemos disfrutar de la comunión con Dios. La lucha contra el pecado permanece. En esta carne vamos a seguir luchando con el pecado. Pero un pecador arrepentido ya no busca justificar su naturaleza pecaminosa, sino busca morir a ella. Esa es la naturaleza del verdadero arrepentimiento. El incentivo es que trae gozo al conocer la bienaventuranza de Dios. Cristo se vuelve nuestro objetivo en la vida y ya no el pecado. ¿Cómo dice el Señor en Hebreos 12 que tenemos que correr nuestra carrera aquí cristiana? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ya nuestro objetivo es Cristo, ya nuestro objetivo no es el pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos faltó? La partecita que no vimos la semana pasada es el tema de la restauración de todas las cosas. Dice el versículo 20-21. Además, leamos el 19 para estar en contexto. Dice el 19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Sobre este pasaje, el comentarista Kistemaker dice lo siguiente: Dios el Padre determina cuándo Jesús volverá a restaurar todas las cosas. Mientras tanto, el Evangelio de Cristo es predicado en la tierra, Jesús permanece en el cielo, desde donde dirige el desarrollo de su iglesia y de su reino. Vean que el pasaje lo que nos dice es que va a ser enviado Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. O sea, Jesucristo ha ascendido al cielo, recuerdan, ¿verdad? Que ellos le vieron con sus ojos ascender físicamente, ellos vieron la ascensión. Y dice, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Pero ¿de qué está hablando ahí el apóstol? ¿Qué debe entenderse esa restauración de todas las cosas? ¿Cómo entendemos que se restaurarán todas esas cosas? El planteamiento de esta pequeña exposición que haré en esta tarde es que esa restauración va a ocurrir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que será con la segunda venida de Cristo que todas las cosas van a ser restauradas. ¿Cuál es el problema con este pasaje? Que muchos de nuestros hermanos que tienen un entendimiento dispensacionalista
o un entendimiento premilenialista, ven esta restauración de todas las cosas enfocado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hacen la similitud con la pregunta que hacen los apóstoles en Hechos 1.6. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Hechos 1.6? Hace ya domingos atrás. ¿Cuál era la pregunta? El Hechos 1.6 lo que dice es: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa era la pregunta, ¿se acuerdan? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué fue lo que le respondió el Señor en ese momento? Esto es materia que ya vimos, ¿verdad? Así que espero que no sea capítulo estudiado, capítulo olvidado, ¿verdad? O sea, que vayamos recordando todo lo que hemos estudiado del libro de los Hechos. Dice Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El entendimiento que tenían los discípulos en ese momento también estaba nublado. Ellos creían que la restauración que el Señor había hablado era una restauración al gobierno físico de Israel, al pueblo de Israel propiamente. La respuesta del Señor es, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, usted no esté preguntando eso. Eso a usted no le toca estarlo sabiendo. Eso es algo que el Padre tiene en su propia potestad. Y entonces lo que le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, usted lo que tiene que enfocarse es ir a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Es lo que el Señor le responde a ellos. No se preocupe por eso. Eso es algo que está puesto en la sola potestad del Padre. Nuestros hermanos dispensacionalistas ven en esta respuesta de Jesús no una negación de que va a ser una restauración física de Israel. Ellos dicen que simplemente no le contestó, que no está negando que vaya a haber una restauración física del pueblo de Israel, del gobierno de Israel. Entonces ellos ven en lo que está ocurriendo en Hechos 3, 20 al 21, que va a venir ese momento de la restauración física, de la restauración del pueblo de Israel. Entonces, esta manifestación del Señor de que es necesario que el cielo reciba a Cristo arriba en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, esta restauración de todas las cosas la ven como la restauración del pueblo, de la nación de Israel, y que las promesas que están en el Antiguo Testamento son destinadas al pueblo de Israel. Y humildemente, lo que pasa es que no nos va a dar mucho tiempo para eso, pero humildemente voy a tratar de presentarles la tesis de que no es así. De que esto está prometido para un Israel, sí, pero para el Israel de Dios. Para el Israel de Dios, como dice la palabra del Señor. La conexión que ellos hacen entre Hechos 1.6 y lo que se dice aquí en el versículo 20 y 21 es por la palabra que se usa de restauración, que tienen la misma raíz en los dos versículos. ¿Okay? Entonces, por eso es que hacen la conexión y que están hablando de la misma restauración. Una consulta ahí en un diccionario de griego sobre esta palabra dice: la restauración no solamente de la verdadera teocracia, sino también de aquel estado más perfecto, aún lo físico, de todas las cosas que existieron antes de la caída. O sea, no es solo la teocracia restablecida en Israel, sino que es un restablecimiento de las cosas como existieron antes de la caída. Aquí Pedro nos dice cuándo ha de ser el cumplimiento de esas profecías del Antiguo Testamento sobre la restauración permanente de Israel, pero como les digo, ahorita voy a explicar cuál Israel. Solo que algunos limitan la belleza de este pasaje, ya que interpretan las promesas a Israel en el Antiguo Testamento como promesas que se cumplirán durante el reino milenial. Recuerden que nuestros hermanos dispensacionalistas creen en un milenio literal, ¿verdad? Un milenio donde después de la venida de Cristo, Él va a reinar 1000 años aquí en la tierra, y después de eso ya va a ser el juzgamiento y el fin de los tiempos. Nuestra posición es que ese milenio lo estamos viviendo. O sea, este periodo de tiempo que estamos ahorita aquí en la tierra entre la primera venida y el tiempo en que vendrá nuestro Señor por segunda vez aquí a la tierra. En la Biblia encontramos que se hace mención de una restauración de todas las cosas. Dice Apocalipsis 21,
del 1 al 7. Pueden buscarlo, yo lo voy a leer aquí para ustedes. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Vean lo que dijo? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vean qué palabras más hermosas, qué promesa más bella, qué restauración más hermosa. Si leemos cuidadosamente lo que dice la palabra de Dios, entenderemos claramente cuándo es que todas las cosas serán restauradas conforme a las palabras de los profetas, y cuándo es que Israel será restaurado. Es en ese momento, precisamente, cuando se ha de cumplir las profecías del Antiguo Testamento, y es ahí cuando se cumplirá la restauración de Israel, pero no como la entienden nuestros hermanos. ¿Esto cuándo sucederá? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla claramente sobre una serie de elementos en los que todo creyente debería estar de acuerdo respecto a la segunda venida de Cristo. Entre estos elementos esenciales están, en primer lugar, que será algo inesperado, ¿verdad? Es algo que va a agarrar de repente, imposible de predecir por completo. ¿Recuerdan cuando vimos las parábolas, verdad? El amo se había ido lejos, o el esposo, ¿verdad? Tardaba en llegar. Las vírgenes cabecearon. Entonces, este es un evento que no será predecible, va a tomar a la iglesia con esta sorpresa. En segundo lugar, Jesús tendrá un cuerpo de poder y gloria, tal como cuando se fue de esta tierra. Es una venida corpórea, no es algo espiritual, como han tratado de decir algunos, ¿verdad? Sobre todo los preteristas, que han tratado de espiritualizar esa segunda venida de Cristo. No, es una venida en cuerpo. Será un evento literal y será como cuando Él se fue al cielo por primera vez. Recordemos cuando estudiamos Hechos 1, del 9 al 11. ¿Qué es lo que dice? Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Recuerdan cuánto enfatizaba, verdad? El que ellos estaban viéndolo y después le recibe una nube, dice que le ocultó de sus ojos. Ellos estaban viéndolo, todavía lo siguen viendo donde está siendo llevado, y llega una nube y lo oculta de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, dice, en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso está clarísimo. Así como se fue, así como ustedes lo vieron, así va a venir. Una venida física, una venida que va a ser visible para nosotros. Tercero, Jesús va a juzgar a todos como Rey justo. Esto también deberíamos estar de acuerdo todos los creyentes, que en esa venida Él va a juzgar a todos como un Rey justo. Aunado a esto, el pecado y la muerte terminarán, mientras que toda la creación será redimida. El mismo apóstol Pedro, que predicó ese sermón ahí a partir de la curación del cojo, escribió esto en la segunda carta que él escribió en el capítulo 3, versículo 12. Segunda Pedro 3:12 dice: estamos, ¿verdad?, esperando y apresurándoos, dice, para la venida del día de Dios, en el cual, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
Cuando Cristo venga como llama de fuego y todo sea quemado y deshecho, entonces serán creados cielos nuevos y tierra nueva. Va a ser renovada la creación. La lectura sigue hablando sobre quienes no tendrán parte en esa restauración de todas las cosas, y entonces Israel será restaurado y se cumplirán las profecías hechas en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los impíos y los injustos no heredarán el reino establecido. Eso es lo mismo que dice el profeta Isaías, hablando de la promesa para Israel. ¿Por qué ellos creían, o por qué nuestros hermanos creen que eso se va a cumplir en el pueblo de Israel? Porque ese es el lenguaje que tiene la profecía del Antiguo Testamento. Vean lo que dice Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces vean que ese lenguaje les hace pensar que esto que se está diciendo en el Nuevo Testamento está referido a Israel. Está referido al pueblo de Israel. Isaías 66:22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Cientos de años antes se le hace esa promesa a Israel en el Antiguo Testamento. Pero esto que está diciendo en el Nuevo Testamento, ¿cómo tenemos que interpretarlo? A la luz de la Biblia. El apóstol Pedro estaba tan seguro de que esto sería así que le escribe a los cristianos en su primera carta lo siguiente sobre las promesas de Dios. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. La respuesta es clara: cuando Cristo venga, todo será deshecho y tendremos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esto, ¿cómo va a ser? Esa es la pregunta. ¿Será un reinado de Israel? Sí, pero donde los gentiles y los israelitas participarán unidos como un solo rebaño y con un solo pastor. ¿Qué es lo que dice Juan 10:16? ¿Qué dijo Jesús? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Cuando él estaba predicando al pueblo de Israel, ese era el redil que tenía ahí, pero él dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Y qué dijo? Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No hay dos rebaños, no hay dos cuerpos, ahí no hay dos grupos escogidos por el Señor. Hay un solo rebaño, hay un solo pastor. Ese es el Israel de Dios, y eso es lo que no han entendido nuestros hermanos. Y digo nuestros hermanos porque aman al Señor igual y saben que han sido salvados por la gracia de Dios, pero se están perdiendo la bendición de entender que estas promesas no son para el Israel físico. Pasan pegados al televisor viendo a ver, ¿verdad?, cuándo cae una bomba en Israel y cuándo pasa todo, porque creen que ese es el pueblo del que está hablando en la palabra del Señor. No, el Señor está hablando del Israel de Dios. ¿Qué dice Romanos 9:6? No todo el que desciende de Israel es israelita. Claramente lo establece Romanos 9:6. Romanos 2:28-29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tanto los judíos convertidos a Cristo como los gentiles creyentes formarán una congregación que heredará el reino eterno. Los demás serán echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. La restauración total y final de Israel es la glorificación de su pueblo. De esa restauración en la que está hablando el sermón de Pedro. Cuando él restaure todas las cosas, es la restauración de su pueblo, la restauración de esta creación también. No está hablando de la restauración del pueblo físico de Israel. Esta predicación hoy es muy pequeñita, pero este punto tiene que quedar claro, porque usted no puede leer la palabra del Señor pensando que aquí se está refiriendo nada más al pueblo judío, porque se puede perder la bendición de recibir. Es eso que está ahí para aplicarlo a su vida.
para gozarse, para tener esa esperanza viva de que viene esa restauración. Si yo lo leo con ojos de que eso es para Israel, entonces ¿para qué lo leo yo? Si yo físicamente no soy judío. Pero ya vimos que no es judío, el que es descendiente físico de Abraham. La circuncisión física no es de la que habla ahí, la circuncisión del corazón. Eso no estoy interpretándolo yo, lo leí literal de la palabra del Señor. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el apóstol Pablo escribe con relación a esto de la siguiente manera, Filipenses 3:20-21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, mis hermanos, habiendo hecho esa aclaración, leamos nuevamente nuestro pasaje de estudio. Leamos nuevamente nuestro pasaje de estudio. Dice el 19, 20, 21. Así que arrepentidos y convertidos, y ese es el mismo llamado que hace el Señor hoy a usted. Arrepiéntase, conviértase. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ciertamente el Señor hablaba directamente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero esa promesa iba a ser cumplida en el Israel de Dios. Tanto judíos como griegos, congregados en un solo rebaño, bajo un solo pastor. ¿Cómo podemos aplicar esta pequeña aclaración, esta pequeña predicación de esta tarde? Tal y como lo hemos visto con nuestro hermano Arles, el Nuevo Testamento establece un esquema integral de 2 edades. Nuestro hermano Arles ha estado con temas bien interesantes y bien difíciles, ¿verdad? Explicando Marcos 13. Pero ese tema de las 2 edades es bien importante. Este siglo y el venidero. Este siglo de pecado y cosas temporales es reemplazado por el siglo venidero, que será eterno y sin pecado. Existe un tiempo específico en el que este siglo va a terminar, en que ya todo va a acabar este siglo. ¿Por qué? Porque vendrá el venidero. En este siglo, dijo Jesucristo, se casarán, se darán en casamiento, pero no va a ser así en el siglo venidero. El siglo venidero se consumará plenamente en todo su esplendor. Las Escrituras nos dicen explícitamente que la línea de demarcación entre esas 2 edades es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a marcar que termine este siglo y venga el siglo venidero. El propósito del mensaje de hoy es para exaltar, para resaltar esa esperanza bendita contenida en la predicación de Pedro. Si no lo entendemos así, ni estudiamos Hechos. ¿Por qué? Porque no sería para nosotros. Esa promesa no sería para nosotros. Si fuera como la están viendo ellos, de que esa es una restauración que será cumplida en el pueblo físico de Israel durante el milenio. Esa restauración viene con la segunda venida de Cristo, la cual estamos anhelando todos los que estamos acá. Esos tiempos de refrigerio ya están. A pesar de que tengamos aflicción en este mundo, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. No es que es un descanso futuro, el Señor nos da descanso hoy en día. A pesar de las circunstancias que estemos viviendo, hay paz en el Señor. ¿Qué dijo Pablo? Yo he sido enseñado en todo. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Por todo y en todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así vive el creyente, a pesar de que la circunstancia sea una circunstancia dura, tenemos paz para con Dios. Esa es la esperanza bendita que predicó Pedro cuando se estaba dirigiendo a todos ellos después de la sanidad
de este cojo de nacimiento. ¿Cuál es esa esperanza? La consumación al final del presente, una consumación llevada a cabo por el mismo Cristo en su segunda venida. Esperamos contemplar su rostro en esa aparición física que Él va a tener y así ser transformados a su semejanza. Esa es una esperanza que tenemos como creyentes. ¿Usted espera eso? ¿Usted anhela poder ver a su Señor ahí viniendo? ¿Usted anhela que el poder ser semejante a Él? Esperamos ver a nuestro amado Salvador universalmente honrado por todos los hombres. Qué hermoso cuando todos voluntariamente su pueblo se arrodille, pero aún así los que no han creído en Él tendrán que hacerlo, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esperamos la perfecta plenitud espiritual y física que tendremos en la resurrección de los muertos. Esperamos un reencuentro gozoso con nuestros seres queridos que nos han antecedido. En esa venida vendrán con Él. Vamos a poder ver a los que han sido salvos por todas las edades. Esperamos ver este mundo purificado. Ya va a ser un mundo libre del efecto del pecado. Un hermoso nuevo mundo surgiendo de las cenizas del antiguo mundo. Esa es la bendita esperanza. Por eso es que ese mensaje es actual también. Ese mensaje también es para nosotros en la iglesia. Y era importante hacer esa aclaración para no caer en el error de pensar que era algo local y que era algo que se cumplirá únicamente en el pueblo de Israel. El Señor restaurará todas las cosas en su segunda venida. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos las gracias. Ha sido bueno. Era necesario hacer esta pequeña aclaración. Era necesario para nuestras vidas el entender que esa predicación del Evangelio que hizo el apóstol Pedro está tan vigente desde ese momento hasta el día de hoy. Señor, el llamado a arrepentirnos y convertirnos es aún vigente. La oportunidad está aún abierta. La gracia está aún disponible. Señor, todo aquel que venga a ti, tú no lo echarás fuera. Permite que pecadores puedan arrepentirse esta tarde para tu gloria, que puedan venir a ti, Señor, que puedan entender que el único camino es arrepentirse y convertirse para que puedan ser sus pecados borrados, para que puedan venir de la presencia tuya tiempos de refrigerio y que puedan esperar, Señor, con esos tiempos de refrigerio en sus vidas hasta que todas las cosas sean restauradas en la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por ese sermón, porque seguimos estudiando, Señor, cada elemento de él y nos damos cuenta, Señor, cuán poco estudiamos tu palabra. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a entender, Señor, que el Antiguo Testamento está tan vigente, Señor. Todas esas promesas son válidas para tu iglesia, Señor, para tu pueblo. No verlas únicamente como temas a cumplir en un Israel físico, del cual ya tu palabra nos advierte que ya no estás hablando, Señor, que tú hablas de un Israel espiritual, compuesto ciertamente sí, de judíos convertidos, pero también de gentiles convertidos, Señor. Un solo rebaño, un solo pastor. Gracias, Padre, te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.